que me habéis pillado comiendo pipas, que ya lo siento, de verdad. Me habéis pillado comiendo pipas, ¿qué lo vamos a hacer? Llevo 2 meses esperando, 2 meses y pico, a hacer el programa que venía detrás del 299 de Maneras de Vivir. Y si llega a pasar una semana más, yo creo que me cambio de equipo. No se lo creen ni muerto. No se lo creen ni muerto. Y más después de todo lo que venimos viviendo estos días. Oye, gracias, gracias. Gracias, no ya por esperarnos, ni siquiera por vernos, que hay que tener dos narices para aguantar esto. Os confirmamos que Chema no está en Turquía, que yo no he pasado por ninguna clínica de adelgazamiento, que Peris cada vez se parece más al alcalde de Nueva York, pero eso es un problema que tiene Peris. Y que Ricardo es el único que luce una camiseta. No, mentira, mentira. Aquí tenemos otra, además esto es un homenaje a la historia. Esta camiseta que pone Bandai, que la tengo yo aquí con tanto cariño. Y que sí, que somos Maneras de Vivir, que además de voz tenemos cara, feos algunos, otros no, pero algunos somos feos, que lo vamos a hacer, gordos algunos, pero antes de presentarles de nuevo y cara a cara, quiero insistir en una anécdota que me pasó otro día en el gimnasio, aunque yo tenga esta facha, por palabras no que voy al gimnasio, no me sirve para mucho, pero voy, por lo menos para estar medio bien. Que me decía un chico, Tony, me parece, si no recuerdo mal, Tony, no me mates, de Leganés, me decía, joder, es que os echo tanto de menos, dice, nos hace falta el Maneras en estos tiempos que estamos viviendo en el Atleti. Querido Ricardo Menéndez, el hombre que ha conseguido que Maneras tenga, aparte de voz, caras. Buenas noches, ¿eh? ¿Cómo estamos? Buenas noches. ¿Qué tal? Contento de estar otra vez con vosotros. Yo ya puedo dejar de comer pipas, ¿no? O sea, ya las abandono las pipas. Ya deja de comer pipas, tío. O cámbiate de equipo. No, ni de coña, vamos. Te ha pedido Jesús, amigo de Chema, un paquetito de pipas para celebrar la victoria del Albacete. Tenemos ahí a un buen amigo en el equipo de prensa el equipo de comunicación del Albacete. ¿Ah, sí? Seguro que ayer tuvo una noche grandísima, que te lo cuente Chema. Ah, bueno. Querido compañero del mundo deportivo, insisto, también tiene, aparte de voz y aparte de análisis y aparte de juicio crítico y aparte de ser el tío más optimista dentro del mundo del pesimismo que existe, Chema García, compañero del mundo deportivo. Buenas noches, ¿eh? ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, se refiere a Jesús Hernández, que fue compañero nuestro durante muchos años, amigo personal de todos los que formamos la Federación del Mundo Deportivo y que, bueno, que anoche vivió un día estupendo. Eso sí, por lo que hemos podido hablar con él, lleva currando a destajo desde que le tocó el Real Madrid al Albacete. En lo personal, supongo que hubiera preferido que le tocara al Atlético, pero vamos, ni tan mal después de lo que han logrado. Tienen otro tirito más, por lo menos. Tienen otro más, Yo te digo una cosa, puestos a elegir que le toque a Atleti en semifinales, que sea ida y vuelta, si hay Carlos Belmonte, Metropolitano. Vamos, si yo tuviese que elegir, elegiría eso, O sea, hombre, si yo tengo que elegir que le toque el Barça y se lo carguen también. Quiero decir que ya... Bueno, también. Es otra opción, Lo que pasa es que, como ha dicho el entrenador del Racing hoy, antes en la previa de ese partido entre el Barça y el Racing, cuando ha dicho esa frasecita de hombre, es complicado que eliminemos al Barça y más después de caer el Madrid ayer, porque si no, ¿quién va a ir a Arabia, no? Nos lo han puesto votando a los atléticos, Miguel Ángel Peris. Buenas noches, Buenas noches, Juanma. Lo de un precedente con el Albacete con vuelta en casa tiene mal recuerdo, ¿eh? Bueno, no, o bueno. O bueno. Ahí empezó todo, ¿eh? Un pasito gigante para atrás para dar muchos hacia adelante, ¿no? Joder, por eso te digo, que no sé si el recuerdo es bueno o malo. El otro día un compañero hacía un discurso, no voy a contar ni de qué ni nada, porque no, palabra de honor que he hecho a propósito de enmienda, y aquí venimos a hablar del Atleti y punto. Pero él se refería a un momento histórico en el que él decía que él, pasando lo que pasó, que él prefería mirar hacia adelante que mirar hacia detrás. Y yo por eso te he dicho lo de, bueno, evidentemente fue una eliminación absolutamente sorprendente la del Atlético de Madrid aquella noche con el Albacete, pero ahí empezó la historia de estos últimos 15 años, ¿no? Y tanto. Allí es tal cual. Allí fue donde empezó toda esta historia. Hoy he visto en Twitter, hablando en serio, yo de verdad me gustaría decir que siento la eliminación del Real Madrid, pero sería un cínico y un mentiroso, y no solo no la siento, sino que soy un tío feliz, futbolísticamente hablando, desde anoche. O sea, las cosas como son, porque me vi que volvió a pasar lo de siempre. O sea, 2-2 en el 92,
o en el 89 y dije, se acabó. Y ya vi que los partidos, cuando se estiran 4 minutos, es o hasta que marque el Madrid. Como el Madrid marcó, pues entonces fueron 7 en lugar de 4. Pero bueno, esas cosas pasan. Hay un momento que es épico. Yo creo que es el momento del año, va a ser el momento del año en televisión española, seguro, ¿vale? Porque la narración de Rivero es cómica, desde luego, es única. Yo creo, fíjate que yo creo, y con respeto a Juan Carlos, con todo el respeto del mundo, pero yo creo que le bajaron el micrófono para que no se le escuchara decir lo que dijo. Palabra, es que además es el tiempo justo que alguien se da cuenta que va a decir un disparate, le baja el micrófono y luego se lo sube. Porque, claro, esa efusividad del 2-2, esa emoción que le puso al gol, claro, cuando marca el Albacete y se hace ese silencio tan canalla en televisión, tan malo, pues dice, jolín, pues vaya tela, vaya tela, lo que ha tenido que vivir esta criatura. Pero bueno, escucha, pues su pan se lo coma, tampoco me da mucha pena. Estos son gajes del oficio que uno tiene que tener en cuenta. Pasa que, pues al final vivimos en una situación ahora mismo tan polarizada que te da mucha cosa, ¿no? Y a todo esto la Atleti ganándole al Depor, a todo esto la Atleti perdiendo. Me encantó un tuit de Alberto Romero Barbero, compañero del Diario Marca la semana pasada, cuando el Madrid pierde la final y calca las palabras de lo que había pasado en el partido con el Atleti y las palabras con el partido con el Madrid. Uno había sido poco menos que un fracaso y lo otro había sido algo maravilloso. Y dices, claro, el fracaso evidentemente era el del Atleti y lo maravilloso era lo del Madrid. Es decir, el Madrid jugó no sé qué, tal, y el caso es que gana un partido que no mereció ganar, que fue el de las semifinales de la Supercopa, ante el Atlético de Madrid, por eso incido en ello, y luego pasa lo que ocurre, ¿no? Bueno, venimos de eso, venimos de una situación rara, venimos de un mercado de invierno que está siendo especialmente bueno en lo económico, bueno en la sociedad, y yo tengo 1000 dudas en todo lo que está pasando, y por eso me gustaría que vosotros pusieseis un poco de luz y de orden en esto. Chema, hasta el momento, salidas, la de, corrígeme, creo que Carlos Martín, Sí. Gallagher, Raspadori, Javi Galán y Gallagher. Por eso digo, sí, Gallagher. Con unos ingresos. Vengo con la camiseta del Tottenham. ¿En homenaje a quién? En agradecimiento, no, en homenaje no. En agradecimiento al club inglés. Juanma, en calidad de productor y inspector, te he buscado el tuit de Alberto Romero Barbero, si quieres te lo leo. Por favor. En resumen, perder un partido por la mínima, fallando ocasiones al final y siendo mejor que tu rival es un fracaso. Pero perder un partido por la mínima, fallando ocasiones al final y sin ser mejor que tu rival es un refuerzo. Pues eso. Pues el refuerzo, eso era, efectivamente. Así el relato que se llama, ¿no? El relato. Sí, pero yo creo que, a ver, o sea, también podemos hacer sangre si queremos y Alberto es un tío brillante siempre, pero en esta ocasión yo creo que tiene más que ver con esa sensación de que tenían los madridistas y que tenía todo el mundo de que iban al matadero. Esa es la realidad, porque después de ver cómo jugaron contra el Atlético de Madrid y de ver qué pasaron de aquella manera, que el Atlético podría haber ganado tranquilamente ese partido, y sin Mbappé o con Mbappé al 30%, pues yo creo que todo el mundo preveía una final de 6-0 para el FC Barcelona. Entonces, verse habiendo marcado 2 goles en la final al Barcelona y habiendo estado ahí, aunque al final la pierdas, pues yo creo que es comprensible que la lectura general, no solo de mucha gente de los medios, sea la del refuerzo. Podemos intentar sacarle punta al tema, pero yo creo que esa es un poco la lectura de la gente. Se veían con un 6-0 en la final y humillados y dicen, bueno, pues ni tan mal, hemos perdido 3-2, sí, otro título para el Barça, el Real Madrid está en ruina, pero no nos han humillado. Eso es lo que creo que pasaba por su cabeza. No tanto el hecho de comparar qué es lo que había sucedido en la semifinal y en la final, porque yo creo que nadie que tuviera 2 ojos y cara cree que en la semifinal el Real Madrid mereció pasar, ni jugó bien. No lo sé. El caso es que, te digo la verdad,
me sigo riendo, han pasado casi 24 horas, me parece maravilloso. Todos tenemos un amigo en Albacete, un primo en Albacete, un tío en Albacete, cualquier cosa. Pero vamos a lo nuestro. Vamos a lo nuestro. A mí me gustaría quedarme en Arabia un segundo, en Jeddah. Sí, pues a eso iba. Hablar, a lo nuestro. Hablar eso es. Hablar también sobre la columna de Alberto, que es el tuit más reciente después del que tú mencionabas, que es el de disculpas por haberse disculpado. La columna no está completamente liberada porque el Marca está detrás de un muro de pago, pero yo creo que la idea está clara. La situación que se dio con Simeone en la final la semifinal de la Supercopa y Vinicius, y todo lo que se ha generado después, y la reacción del Atleti y la posterior reacción o disculpas de Simeone. A mí me gustaría que lo habláramos y me encantaría escuchar a Peris, que siempre tiene ahí una opinión ahí como muy caliente sobre estos asuntos. A ver, lo que vimos con Vinicius y con Simeone, yo creo que es puro fútbol, ¿no? Lo hemos visto miles de veces y otras tantas que no lo hemos visto. Lo extraño es que Simeone no se tapara la boca, ¿no? Porque normalmente lo suele hacer. Y probablemente, si no lo hizo, también fuera intencionado. Yo creo que no da puntada sin hilo. Es un maestro. Domina mucho esa costura. Estas situaciones. Sí. Yo en lo que creo que se equivoca es en el receptor del mensaje, ¿no? Al que se lo debió de decir era a Xabi Alonso. Lo de te va a echar. Lo de te va a echar Florentino. Igual. Te va a echar Florentino. Que hubiera sido mítico porque lo hubiera clavado. Igual era un mensaje para que se lo transmitiera al otro, ¿eh? Le dijo, y las cámaras lo que realmente vieron a Florentino, o sea, al Cholo fue decirle al muchacho que tanto cariño le tiene todo el mundo, lo que le dijo, pero igual luego le dijo, díselo a tu entrenador, que es para él el mensaje. No lo sabemos, ¿eh? Al final, ¿sabes lo que pasa? Que al final yo tengo la sensación, y igual alguno echa de menos pues que seamos más, no sé, más ácidos o tal, pero a mí me gustaría entrar en una parte seria, ¿no? Digo, la parte seria, ya que hemos dado el paso de que nos vean las caras, también me apetece que nos vean las caras de cierta responsabilidad con el Atlético de Madrid, con las cosas que están pasando, por lo menos en el entorno del equipo. Y me parece que es una anécdota. O sea, lo del Cholo es una anécdota y desgraciadamente el periodismo deportivo se está acostumbrando en los últimos años a vivir de anécdotas. Entonces, joder, parece que le costase muchísimo trabajo ir al fondo de las cosas. Parece que costase mucho trabajo hacer un análisis de lo que pasó en Jeddah, en ese partido entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid, que yo creo que el Atlético de Madrid, en condiciones normales, hubiese ganado ese partido 8 de 10 veces. Digo normales, cosa que con el Madrid... Y contra 99 de 100 rivales. A mí el Atleti tampoco me gustó, ¿eh? Tampoco me gustó. No, o sea... Yo no te estoy hablando de que me guste o que no me guste, Miguel. Te estoy diciendo que ese partido en condiciones normales el Atlético se hubiese ganado, como dice por Ricardo. Ocasiones sí, por ocasiones claramente. Sí, y de hecho durante la Navidad estuve revisitando el partido famoso del 5-2, el último derbi, y no es un partido brillante para nada del Atlético de Madrid. De hecho, el primer tiempo es bastante... tiene bastante altibajos, bastante puntos grises, con lo cual está el factor añadido ese que tiene el Atlético de Madrid de no terminar de rendir ante el Real Madrid. Yo pocas veces le he visto hacer un partido redondo contra el Real Madrid. A mí me gustaría, después del análisis futbolístico, si quieres que hagamos, que Juanma y Chema, como periodistas, entréis en la idea esa de que os ha parecido que el Atlético de Madrid se metiera en ese fango de crear ese tuit, que a mí me resulta extraño viendo la reacción de Simeone al día siguiente. Yo creo que o no se comunicaron lo que iba a decir Simeone en la rueda de prensa del día siguiente, o si sales a fuego y hierro, eso tiene que tener algún tipo de consecuencias, porque estamos viendo que ese tipo de preguntas, ese tipo de relatos se está vendiendo en la sala de prensa constantemente. Hay gente que va a la sala de prensa del Metropolitano, a la sala de prensa del Cerro del Espino, a hacer preguntas, yo creo que un poco fuera de lugar, un poco que roza la falta de profesionalidad,
a entrar en esa guerra constante que a mí me gustaría que el fútbol se abstrajera un poquito de esa situación, esa dinámica constante de estar quedándose en la de la que tú decías. Ricardo, bueno, que te comente Chema primero y ahora te digo yo. Perdona, Chema. Bueno, yo creo que, o sea, la comunicación del Atlético de Madrid creo que responde o sea, hace lo que tiene que hacer, que es de repente sucede lo que sucede, que como dice Peris es parte del fútbol y yo lo veo también así. Yo creo decir que yo no le daría mucha más importancia. Sucede que hay un problema en todo esto que ya viene de hace tiempo, que es todo lo relativo a Vinicius, pues por lo que sea, tiene, digamos, como una dimensión mayor. Porque si esto sucede con otro jugador cualquiera, bueno, se queda ahí las típicas noticias que se suelen hacer en los partidos, se menciona y sin más. Lo que pasa es que con Vinicius todo es un poco más delicado porque entran en juego algunas cosas que tienen que ver con la imagen exterior del fútbol español, con el tema este de las denuncias del racismo, con todo lo que se ha montado en todos estos años, que nos guste más o menos, pero está ahí detrás, subyace, y eso se tiene muy en cuenta, no solo por parte del Atlético de Madrid, sino por parte de todos los clubes. Acordaos, sin ir más lejos, la que se montó cuando le preguntaron a Coque qué pasaría si Vinicius marcaba en el Metropolitano y bailaba allí. Y Coque dijo una obviedad, que a la afición del Atlético de Madrid no le gustaría que le bailaran después de marcar un gol. Sin más, no había mucho más detrás de ese comentario. Sí, no le quería colgar de la M30 Vinicius. Efectivamente, y se enfangó todo aquello. Entonces, nuevamente aquí, después de lo de la Supercopa, fútbol, lo que queda en el campo se queda, pasa en el campo se queda en el campo, es fútbol, de estas hay en todos los partidos, el trash talking de la mayoría de los deportes de competición y no hay mucho más. Lo que pasa es que luego, pues como es Vinicius, que todo se hiperdimensiona, el Atlético de Madrid sale al paso de eso porque buena parte también de lo que reclama la gente siempre al club y al departamento de comunicación es que defiendan los intereses del Atlético, de los jugadores, del club, de lo que sea, cuando hay este tipo de cosas, se hace el comunicado y luego la decisión personal de Simeone de salir a pedir disculpas, no perdón, como él dice, a ofrecer disculpas, porque no, las disculpas no se piden, se ofrecen. Y él le ofrece disculpas. Es una decisión exclusivamente personal, que no tenía controlada ni siquiera el entorno más cercano de Simeone, que le asesora en estos temas de comunicación. Es una decisión personal. Y yo entiendo que responde a simplemente cerrar el capítulo y pasar página y olvidarse de esta historia. Sin más. No hay ni pleitesía, ni hay cobardía, ni hay... Simplemente que a Simeone esta historia ya no le interesa nada. Él se quiere centrar en el fútbol y mientras se siga hablando de fútbol no se habla de la otra absurdez, que fue lo que sucedió en Arabia Saudí. Pero, si a mí me preguntas, yo me sorprendió y yo si fuera Simeone, que no lo soy, solo tengo que mirar mi cuenta corriente y mi palmarés, no hace falta que... no lo hubiera hecho porque sinceramente no creo que hiciese nada que estuviera fuera de tono. Lo digo como lo siento. Yo normalmente para estas cosas sabéis que soy bastante honesto. No falta el respeto a nadie. No. O sea, quiero decir que a mí no me suelen gustar este tipo de cosas y siempre y no defiendo a un profesional, sea cual sea su camiseta, porque me guste más o menos cuando se equivoca, pero en este caso de verdad que no veo dónde está el problema. Es simplemente un intercambio de pareceres. Vinicius se acerca al banquillo del Atlético de Madrid, pues dice la típica de siempre, le responde el banquillo, le responde Simeone y ya está, y no hay más. Si tú quieres meterte en ese fango, pues tendrás que aceptar que el resto también chapoteen, y no hay más. Chema, vamos a ver, yo te digo, teniendo razón en todo lo que has dicho, en todo, o sea, no hay una cosa en la que no tengas razón, pero hay un problema, y es que tú mismo has dicho, es lo que reclama la gente, esas preguntas que se hacen en la sala de prensa ahora que no tiene mucho sentido, decía antes Ricardo,
el periodismo deportivo de unos años a esta parte, coincidente con un tipo de debate absolutamente polarizado en el que existen buenos y malos o malos y buenos, pues yo cuando empecé en el mundo del periodismo tuve la suerte de trabajar con un señor que era pues un tío al que le encantaba hacer periodismo de investigación. Cuando caí en uno de los mejores diarios, para mí el mejor, porque fue mi casa durante casi 30 años, de los mejores periódicos deportivos de España, tuve una escuela maravillosa de periodistas extraordinarios que te enseñaban cosas, y entre esas cosas que uno ha ido aprendiendo en la profesión, igual que las has aprendido tú, Chema, que las tienes súper interiorizadas, es el respeto a la verdad, es el evitar el conflicto, salvo que sea una cosa que sea palmaria y que no tengas más remedio que ir a una rueda de prensa a preguntar por algo conflictivo de verdad. Pero el periodismo hoy en día, desgraciadamente, vive del clic, de la bronca, de la bulla, de la media verdad. Y claro, si trincas una de estas en una banda en la que está el cholo, que no es precisamente el tío más amado por el periodismo, joder, pues ya tienes echado por lo menos 3 días. ¿Qué hizo el cholo? A mí me parece inteligentísimo. Echarle directamente al día siguiente arena a la gasolina. Se acabó. Eso es. Y se acabó el fuego. Se acabó el fuego. Pues eso digo, que fue una decisión personal para que se hablara de fútbol y se pasara de esta historia, porque y punto. A Simeone y al Atlético de Madrid no le podía beneficiar en nada, pero dicho lo cual, de verdad que no, nada, absolutamente nada. Dicho lo cual, de verdad que a mí me sorprendió, no me defraudó, porque bueno, yo te digo que no tengo nada que decir en la decisión personal de Simeone, pero sí que me pareció innecesario, de verdad, porque quizá también ha llegado quizá el momento de que alguien diga, oye, a lo mejor con estos temas de Vinicius, pues no siempre tiene que ser las mismas personas, no se equivocan todos siempre alrededor de Vinicius, ¿no? Porque da la sensación de que el único que no se equivoca nunca es Vinicius en todas estas historias. Pero Vinicius tiene a favor, bueno, no a favor, sino usa en su beneficio, perdón, por utilizar la expresión correcta, Vinicius usa en su beneficio una actitud sociológica que se ha generado en torno a él de pensar, y de que mucha gente de hecho lo critica, que de que todo lo que hay en torno a Vinicius es racismo. No, perdón. Si Vinicius fuese blanco, sería exactamente igual de criticado, porque el problema de Vinicius no es que sea negro o blanco, el problema de Vinicius es que es tonto o listo, y cada cual que piense lo que quiera. Pero no es una cuestión de color, solo es una cuestión de color en las personas que desgraciadamente en el fútbol existen, que son racistas. Ya está, pero solo en esas personas. O sea, no en el resto. Y no son tantos. Hay, claro que hay, nos ha jodido Mayo que hay, pero vamos, ya os lo garantizo yo. Pero no tiene nada que ver. Entonces, tú reprochas el hecho de que el Cholo entrase en ese trapo con el... No lo reprocho, lo digo que me parece innecesario, de verdad que yo creo que incluso el ruido de todo esto se iba a ir acabando con el tiempo, ¿sabes? Porque el Madrid estaba otra cosa, el Atleti también, es decir, que bueno, pues lo que pasó, pasado está, y ya está. Lo que dices es que te parecen necesarias las disculpas del Cholo. Las disculpas, sí. Me parecían completamente innecesarias. Yo lo entiendo. Sí, me parece, o sea, es lo que digo, que me parece muy respetable y muy inteligente por parte de Simeone cerrar este asunto, porque se habla de lo que se tiene que hablar y de lo que le interesa al Atlético y al entrenador del Atlético, y ya está. Y además, incluso, si me apuras, toda esa gente que está siempre con la misma vaina de Simeone y tal, pues le quitas argumentos. Con lo cual me parece muy inteligente. Pero fíjate, no sé si estamos dando nosotros más tiempo de que realmente le ha dado el fútbol. Por supuesto, excluyo tertulias en las que lo importante no es el fondo, sino la forma. Y a mí en la vida y en la profesión, especialmente en la profesión, en la vida también, pero en la vida mía, siempre me ha parecido mucho más importante el fondo que la forma. Y sin embargo, hoy en día, pues esto del Cholo, yo os entiendo que penséis que es una que no deberían haber entrado en este trapo, precisamente por la forma y no por el fondo. Si es que en el fondo lo que hace el Cholo es decirle a un tío que actúa como si la inteligencia hubiese corrido mucho más que él en su vida, que le coge y le dice, oye, tío, ¿sabes? Vete a vacilar a otro sitio, muchacho. O sea, vete a vacilar a otro sitio. Pero claro, eso en frío se lo puedo decir a alguien así.
estás jugando un partido, estás jugando con el Madrid, estás en la situación que estás, está el partido como está, ¿cómo habrá sido, como decía Miguel, cómo habrá sido, como decía Peris, que se le olvidó hasta taparse la boca? Pues, No, yo coincido con Pérez. Yo creo que no quiso taparse la boca porque me da la sensación de que hay muchos profesionales que están hartos pues eso, de que se juzgue cualquier situación con Vinicius, obviando cuál es el comportamiento del jugador y los líos en los que se mete y todo ese tipo de cosas, ¿sabes? Entonces, bueno, cositas que tengo yo por aquí apuntadas. Por cierto, os quiero contar. Antes de. Bueno, eso no lo cuento después. Recordadme que no me vaya sin contaros una cosa del lunes, de los desayunos de Europa Press, en los que tuve la puñetera casualidad de poder estar allí, con Javier Tebas y con una larga lista de directivos del fútbol español, entre los que, por cierto, estaba Miguel Ángel Gil. Salidas, entradas. Estamos a día. ¿Hoy qué día es? ¿14 o 15? No sé el día que vimos, ¿eh? No sé el día que vimos. 15. 15, ¿verdad? 15, hoy es 15. Las 4 salidas, de momento entradas 0. El mercado, Chema, ¿cómo está? Quiero decir, los nombres que hay puestos ahí con el Atleti encima de la mesa, ¿todo tiene pinta de ser cierto o es un mercado raro? Es un mercado raro, yo te diría que es un mercado raro. Yo creo que no me atrevo a decirte gran cosa, la verdad. Mucho de lo que ha sonado son objetivos antiguos del Atlético de Madrid, quiero decir, antiguos de hace un par de ventanas. Pues lo que ha sonado, Ederson, este tipo de jugadores, son futbolistas que llevan en la agenda del Atlético tiempo. Entonces, claro, sí, se puede cuadrar, sí, todo eso puede cuadrar. Yo quiero ver cómo se desarrollan las cosas porque nos va a dar un poco la medida de cuál es la ambición de Mateu, con qué armas cuenta, con el pero que todos entendemos de que al final el potencial que vaya a tener el Atlético de Madrid con la entrada de Apolo no se va a ver ahora en este mercado, sino que se va a ver a partir de verano. Pero bueno, ya vamos a tener una idea de cuál es la ambición de Mateu, de qué tipo de piezas. Es decir, que si se trae algo para rellenar, pues bueno, pues veremos a ver qué pasa, ¿sabes? ¿Qué dice? ¿Deja tenido lo de Joao Gómez? Yo Sí. no le conozco. Yo no le conozco. Yo tampoco. No le conozco. Porque además es que lo que te da un poco la sensación es que el Atleti suelta jugadores por muchísimo dinero y se va al fondo de las tablas de los equipos de las grandes ligas a buscar reemplazos. Con todo el respeto a Joao Gómez, está en un equipo que está viéndose las canutas en la Premier League. No creo que quiera decir mucho tampoco eso. Es internacional brasileño también. Es un chico que tiene buena pinta, la verdad. ¿No? Lo único que no sé si es lo que más necesita el Atleti ahora, pero vamos. Desde luego yo lo que creo es que Mateu ha entrado en el primer mercado en el que puede actuar. Ya estamos viendo que ha tomado cartas en el asunto. Está haciendo operaciones que ha hecho Bucero recientemente. Con lo cual quiere decir que no era deshaciendo el buceísmo. Arreglando, ¿no? Era una plantilla descompensada, es una plantilla descompensada y pues si se puede retocar algo en el mercado de invierno, pues fantástico. Si la pasta la tuvieras tú, Peris, ¿en qué dirección irías como máxima prioridad a ti? Porque claro, ahora con la irrupción de Pubil ya no parece tan urgente para ese centro de la defensa. Paréntesis con Pubil, paréntesis. ¿Os acordáis de un Maneras en el que os dije, me ha dicho un amigo de Almería que si Pubil acaba creyéndose el futbolista que es, ya veremos si el Atleti no lo tiene que poner en el mercado dentro de un año para sacar un pastizal por él? Pues mira, han pasado 3 meses. En el mercado nunca. No, digo, pero bueno, llegado el caso, quiero decir, llegado el caso. Yo creo que lo que primero ficharía sería un lateral izquierdo. Eso antes que nada, lo segundo. Para devolver a Hansko al centro de la defensa, ¿no?
Sí, o para no poner. Hanco, yo creo que ya está en el centro de la defensa, está poniendo a Ruggeri en los últimos partidos, pero es que Ruggeri, pues es que no me convenció desde el principio, me sigue sin convencer y creo que el Atleti, si quiere subir el nivel un poquito en esa zona, necesita fichar. Pero la sensación que da es que Ruggeri simplemente es que no le da el nivel. O sea, no tiene ninguna culpa el chaval. De hecho, a mí me gustaba más Javi Galán, sinceramente. Que da un nivel muy, muy bajito. A mí también. Y claro, el chaval hace lo que puede. Lo de Ruggeri es una rareza también. Quiero decir que estamos ante ese tipo de jugador al que yo creo que muchas veces a lo largo de la semana en las pruebas no está en los 11. A veces sí, pero otras veces no está. Y de repente llega el partido y esto que dice Simeone, que siempre le está dando vueltas al 11 24 horas antes del partido y tal, y le pone. Entonces, o sea, un comentario habitual es el de Simeone tiene que verle algo que nosotros no somos capaces de ver, porque luego le ves en los partidos y es un lateral que no defiende especialmente bien, tampoco es una maravilla atacando, centra un poco a ver a lo que sale, es fuerte, sí, no sé, quiero decir que hay algo ahí que nosotros no somos capaces de ver, pero por el que está apostando, de repente... Sí, de repente se está convirtiendo en el Molina de la izquierda. Este lateral que durante mucho tiempo apostaba por él, y todos decíamos, joder, nosotros no vemos qué es lo que hay. Algo habrá porque... No tanto. Pero porque Molina pasaban los partidos y no... Y es que le da todos los pases al rival. O sea, es que es terrible. Es terrible ver a ese futbolista. O sea, sí, por eso, que a eso voy, que de repente siguen pasando los partidos y sigues sin ver qué es lo que hay, sigues sin ver lo que hay. Sí, pero ojalá algún día alguien tenga una conversación de estas que tiene como más relajadas con Simeone, le pregunte por esas insistencias que van un poco contra natura, la del Lemar en su momento, la de Molina en tiempos recientes, la de Ruggeri. ¿Por qué insistir tanto cuando la lógica te está diciendo que tienes opciones mejores en tu plantilla, aunque no sean ideales? Yo estoy convencido de que Molina sabe cosas de Simeone. O sea, joder, Nacho, eso ya te falta para ti. Tiene fotos. Tiene fotos, sí, tiene fotos. A ver, decía Miguel Ángel Pérez que la plantilla está desequilibrada. Ya ha empezado por el lateral zurdo. Y nos hemos liado ahí a darle palos al pobrecito de Ruggeri, que bueno, pues que efectivamente, como dice Chema, algo tendrá, porque si no, algo que no vemos los mortales. No. Digo que nosotros decimos que algo tendrá porque por intentar adivinar por qué diablos juega más partidos de los que o después de las actuaciones que hace, que los partidos que son muchos de 5 o de 4,5 de 5, tampoco es una cosa, es decir, que es lo que dice Ricky, quiero decir que si tú me das a elegir a mí entre poner a Hanco de lateral izquierdo o a poner a Ruggeri, a ver, Hanco te refuerza mucho el centro de la defensa, pero sigues teniendo dos buenos centrales como para que te funcione el centro de la defensa y tener algo más en la banda izquierda. La manía del Cholo de evidenciar las necesidades, y que eso lo suele hacer especialmente bien. Yo veo a Carlos Romero, al lateral izquierdo del Español, tanto la temporada pasada como esta, y es que me parece un cañón de jugador. O sea, un jugador que nos vendría espectacular, que encima antes le costaba defender un poquito más, ahora defiende a lo bestia. El partido que hizo contra la Miña Mal me pareció espectacular. Pues, o sea, me parece un chico, vamos, de fichar así en grande. A ver, es del Villarreal. Es del Villarreal, que no es del Español. Quiero decir que... Sí. Pues entonces si es del Villarreal se lo robaremos seguro. Perdón. Y te van a sacar los ojos, joder. Sí, pero no ahora que podría valer 20, se comprará cuando valga 40. Seguro. Pues sabes que... Oye, más desequilibrio de la plantilla, que decías. ¿Pensáis que la salida de Gallagher y la salida de los 4 futbolistas que han salido, damos por hecho que tapando huecos que haya que equilibrar? Tú has dicho ya el primero, el lateral izquierdo. Ricardo, Chema. Medio centro a la misma altura y luego un delantero también. O sea, vamos. Esto lo escucho yo. Te cambia la fisionomía del equipo. Yo creo que es uno de los mayores motivos por el que Julián sigue estancado en ese bajo rendimiento. Necesita otro tipo de delantero al lado. Y es que es el estilo de jugar de Sorloth, ¿no? Yo creo que nunca va a convencer aquí ese estilo, porque tendrías que diseñar el equipo alrededor de un jugador que
no tiene capacidad para presionar, que te deja unas transiciones muy expuesto. El Atlético de Madrid necesita otro tipo de delantero que tenga más energía, que tenga más velocidad punta en la presión. Y con 27 años, Ricardo. Claro, eso es el. Ahí es cuando tienes que ir a. Para mí el idóneo es Lautaro. Y si Lautaro no es una pieza asequible, pues Vlahovic, las opciones que hay en Italia, pues hay varias opciones, pero y para eso no servía, pregunto, ¿para eso no servía Raspadori? Yo creo que no se le ha dado la continuidad. A mí me sorprende mucho que Raspadori se haya rendido en el Atlético de Madrid. A mí es una de las salidas que me ha resultado muy sorprendente. Yo supongo que también tiene que ver con el agente, con la situación, con la posibilidad de ser seleccionable, las urgencias que llegan en años de mundial. Yo, más allá de las posiciones que se puedan reforzar, a mí lo que más me interesa de todo esto que está sucediendo es un poco el hecho de que el Atlético de Madrid en los últimos tiempos no tenga mucho sentido determinados fichajes que hace. Quiero decir que son fichajes de ida y vuelta. Quiero decir, no, te traes a Memphis Depay del Barcelona en una buena operación en lo económico, te dura 1 año y medio. Raspadori 6 meses, Gallagher 1 año y medio. Bueno, de los cedidos ya ni hablamos. Doherty, que es un tipo que vino aquí a ver el Museo del Prado. Reguilón, quiero decir. Reguilón, no sé, Vermeeren, que es un tío al que fichas como el próximo, no sé, el próximo Bitzel del fútbol belga. El próximo Van Breuken. Y de repente está 6 meses aquí. Javi Galán, del tiempo que ha estado aquí, en realidad ha sido, si lo computas todo, ha sido 1 año porque luego ha estado cedido y tal. O sea, quiero decir, urge sentarse y mirar detenidamente qué fichajes está haciendo el Atlético de Madrid, porque no tiene ningún sentido que tus apuestas, o sea, en el lado positivo podemos decir, bueno, Mateu ha recuperado, va a recuperar lo que valió Raspadori y ha recuperado lo que valió Gallagher, que bueno, que es fantástico. Son 2 operaciones. Desde luego, chapó, pero joder, antes de tener que hacer eso, porque no siempre vas a poder hacerlo, tal y como está el mercado, no sé, échale un vistazo a qué es lo que estás fichando. Es decir, a lo mejor si pagar 22 millones por Ruggeri, hostia, a lo mejor no es la mejor idea del mundo, o pagar 22 por... Chema, ¿sabes lo que pasa? Que yo que soy mal pensado por naturaleza periodística, en la vida no, en la vida soy gilipollas, pero periodística en la profesión sí he sido bastante mal pensado. Te escucho, si yo no estuviese aquí sentado ahora mismo y estuviese escuchando esta tertulia, estaría pensando, este tío, el tal Chema García me está hablando de una concatenación de operaciones cuanto menos dudosas que han generado un rendimiento neto / comisión a alguien. A alguien que ya no está en el cargo, por algo será. Te digo, o sea, te digo, yo insisto, si no supiese quién sois vosotros, estuviese escuchando la tertulia, o estuviese viendo en YouTube, estuviese viendo Maneras, y estaría diciendo, joder, estos tíos me están hablando de que hay un fulano que se ha llevado comisiones. O sea, hablamos desde fuera, es verdad que desconocemos completamente la realidad del mercado de fichajes. Digo, real, la que viven los profesionales, los ojeadores, los directores deportivos, toda esta gente. Esto nosotros estamos cerca, pero la desconocemos por completo. Pero y desconocemos por completo qué es lo que pasa o qué es lo que pasaba cuando Andrea Berta levantaba el teléfono y llamaba al Atalanta y le decía, quiero tal jugador. Porque a lo mejor cuando pasaba eso, efectivamente a Atalanta decía, hostia, que ha llamado el Atlético de Madrid. Pues a lo mejor este chaval que tenemos aquí vale 12, pero si es el Atlético de Madrid son 19 o 20. Eso lo desconocemos por completo, pero es verdad que joder, que es llamativo que tantos y tantos jugadores y apuestas no precisamente medianas, o sea, apuestas de una importancia económica reconocible, como Vermeeren. Pero a la vez que esa crítica es válida,
de haberte traído a un equipo top europeo con la agenda del Atlético de Madrid a firmar todos esos jugadores que el Atlético de Madrid no quería pagar el dinero necesario para traerlos. Sí, pero bueno, me refiero a un o sea, he puesto un ejemplo, quiero decir, para hablar de lo que hay realmente a pie de trinchera del trabajo de esta gente, que eso yo lo desconozco, pero sí que lanzo la reflexión de que a mí me extraña que en todos estos años haya tantos y tantos jugadores que no son precisamente baratos, que vengan aquí y duren medio año o duren un año y medio, y no sé qué es lo que hay detrás. No sé si es que a Simeone, cuando él dice que hablamos, que sí, que estamos en contacto con el club y estamos todos de acuerdo, realmente no es así al 100%, y al final acaban trayendo a un tío que pues eso, un Vermeeren, tú Cholo, no te preocupes, que este chaval es la caña, y llega aquí y bueno, pues eso, jugando en el Olympique de Marsella con todos los respetos del mundo, después de que tampoco triunfa en el Leipzig, o hay algo más, no lo sé, pero urge un repensar lo que hace el Atlético de Madrid en el mercado de invierno, en los mercados de fichajes, y quiero creer que con Mateu, que es otra persona que ahora que está al frente, y con la entrada de Apolo, esto va a cambiar, porque si no... Urge tener un rumbo, ¿no? Os hago otra reflexión. A propósito de esto que estamos hablando del mercado de fichajes. Estamos al día 15, por eso preguntaba que qué día era hoy, el día 15. El Atlético de Madrid en los próximos 15 días va a tener que jugar 2 partidos de Liga de Campeones, varios partidos de Liga, no sé cuándo se juega el cuarto de la Copa, entiendo que será el primer miércoles de febrero, es decir, depende cómo se hagan las cosas en Champions, pues vas a poder salvarte la eliminatoria esta intermedia, ir derechos a los octavos. ¿Por qué digo esto? Porque igual que están acelerando en las salidas, si esa plantilla está tan descompensada como estáis diciendo vosotros, a mí me preocupa que no haya llegadas y que 2 partidos importantes de Liga de Campeones, partidos de Liga en los que no te puedes descolgar. Por otro día decía Coque, no, Griezmann. Vamos a jugar a intentar ganar todo lo que tenemos por delante, la Liga, la Champions, la Copa, no sé qué, tal igual, que está bien, que me parece una buena intentona. Pero eso habrá que hacerlo reforzando todos esos desequilibrios que decís vosotros, ¿no? ¿O no? O bueno, vamos a intentar salir. Mientras estabas hablando, estaba escribiéndonos Javi Gómara, que no podía estar hoy, que acaban de hacer oficial la salida de Raspadori. Ahora mismo. Bueno, pues mira, pues ya está. Pues 2 más 2, 4. O sea, 2 más 2, 4. Por eso digo. 2 más 2, 4 es la salida del Atlético de Madrid. Que la salida del Atlético, sí, efectivamente. Si salen 5 o incluso puede ser que hasta 6 jugadores, pues evidentemente esos huecos se tienen que rellenar. Probablemente no se vayan a rellenar todos, pero el Atleti tiene que fichar al menos 2 jugadores, mínimo 2 jugadores, seguro. No sé si 3. Pero habéis puesto tres puestos encima de la mesa. Lateral zurdo, mediocentro y delantero. Sí, y el famoso central. Lo pongo yo, pero no se está hablando de ningún lateral zurdo. Hombre, por poner lateral derecho, porque se constipa Marcos Llorente o le quiere jugar en otra posición y es un auténtico drama lo que tiene en el campo. En Coruña lo hizo, ¿no? En Coruña no le quitó del lateral derecho. Sí. Eso es. O sea, y le tiró al medio centro allí, que yo creo que le dijo, Marcos Llorente, yo creo que le pidió, dijo, déjame que disfrute un poquito de esto, ya también voy teniendo ganas. Pero claro, si yo puedo estar de acuerdo con vosotros en que falta ese perfil de futbolistas. Pubil puede jugar perfectamente lateral derecho. Yo creo que el Cholo le impone demasiado un lateral que sea tan largo, un tío tan alto. Me da la sensación que van por ahí los tiros. Insisto, es una sensación futbolística, no es otra cosa. Que ponen por ahí los tiros y que, bueno, de lateral derecho al final tiene el recurso de Marcos. Llegado el caso, con un sistema un poco más ancho de centrales, podía hasta tener la posibilidad de que juegue Giuliano. Pero yo insisto en esto, o sea, 2 partidos de Champions que te van a definir si estás o no en los octavos directamente o tienes que jugar la eliminatoria, partidos de Liga, hablo de muy memoria, muy asequibles, a la vez del 16º, Mallorca, y a principios de febrero se va a Levante, penúltimo en la tabla ahora mismo. Joder, 3 partidos de Liga asequibles, los 2 de Champions, que no son especialmente complicados ninguno de los 2, pero hay que jugarlos.
Joder, y luego el partido de cuartos de Copa, que insisto, creo que es la primera semana de febrero, pero tampoco me hagáis mucho caso. Es que no lo sé. Con una copa, Juanma, que con la eliminación del Madrid cobra una dimensión diferente. Hombre. ¿Por qué? Porque pues, ya no tienes que cargarte a los dos grandes, ya solo queda uno. Veremos esta noche, porque hay uno que juega en el Sardinero, juega el Barcelona en el Sardinero. Imagínate que hay doble campanada. Lo veo dificilísimo, casi imposible que haya doble campanada, pero imagínate qué pasa. El Atlético de Madrid se queda ya como favorito prácticamente de la competición. Pero bueno, que no olvidemos, que no lo podemos olvidar, que el Atlético de Madrid el año pasado la Copa del Rey la disputa hasta las semifinales, que cae con el Barça después de haberse puesto 2-0. O sea, que es que aquello fue un poco disloque, o sea, disparate también. Es que el fútbol, como bien repetía Antonio Sanz, no tiene memoria, pero hay que tenerla. Pero nosotros sí tenemos la obligación de tener un poquito de memoria. Entonces, claro, dices, joder, si lo tengo a mano, es decir, si lo tengo a mano, ya sabes que el Albacete va a jugar con un equipo con cualquiera de los de primera. ¿Por qué hay que esperar tanto a reforzar una plantilla? ¿Tan complicado es esto? ¿Tan difícil de saber? Copa del Rey se juega el martes 2, miércoles 3 y jueves 5, pues, que el Atlético de Madrid le pilla entre la jornada 22 y 23 de Liga. Pues fíjate, Ricardo, el Levante y el Betis. Pues fíjate, Mallorca, Galatasaray, Alavés, Galatasaray, Mallorca, el equipo este raro, que no me acuerdo nunca ni cómo se llaman. Bodo Green. El Bodo Green, que parece un personaje del Señor de los Anillos. Luego tienes el partido de Copa. Tienes el Levante y después el partido de Copa y después y el Betis. En casa el Betis. Joder, es que tienes 8 partidos, 8, o 7, que si tienes el equipo bien ajustadito. Pero recordemos que el Atlético de Madrid, cuando se suicidó el año pasado, fue justo en esta época. Cuando justo en esta época se estrelló contra el Leganés, se fue a Getafe a hacer el ridículo. No, yo ahí me vas a perdonar, pero no fue en esta época. Y te voy a corregir, Ricardo. Te digo que te voy a corregir porque estuve presente en casi todos esos partidos y tú también. El Atleti le pasa lo que le pasa con aquel que parece que hace 20 años del penalti de Julián Álvarez. 20 años. Y no hace ni uno. No hace ni uno. Le pasa lo que le pasa en el partido de octavos de vuelta de la Liga de Campeones, que es a finales de febrero, primeros de marzo, va a Getafe y ahí es cuando se hostia. Pero se hostia a raíz perdón por la expresión, a raíz del penalti de Julián Álvarez, de la eliminación con el Madrid en los octavos de la Liga de Campeones. Un Julián Álvarez que no ha vuelto a ser el mismo desde entonces. Ha tenido algún fogonazo, pero desde ese partido tenía que apuntado. El rendimiento de Julián es, vamos, que yo el principal fichaje que haría es el de Julián Álvarez. Porque lo muy el Pico, eso, dale pistas. Y no dale pistas al Pico. Miguel, dale pistas al Pico. El fichaje de invierno es Julián Álvarez. Es verdad, tienes razón. Te lo estoy buscando. El 9 de marzo fue el petardazo del Getafe, después el partido, justo después el partido del famoso penalti y después el partido del Atlético de Madrid en casa contra el Barcelona en el que pierde 2-4. Y a partir de ahí el empate contra el Español, la derrota contra el Barça en semifinales de la Copa. Sí, fue el marzo negro. Un marzo negro. Julián Álvarez, que yo creo que merece que le contemos un poco a la gente que ve y que escucha maneras. Qué bonito suena eso, Ricardo, de que ve y que escucha maneras. ¿Qué demonios pasa? Miguel Ángel Pérez se va al partido aquel famoso del penalti. Yo no sé si tiene que ver con eso, si tiene que ver con el hecho de que los años previos al Mundial hay determinados futbolistas que te dicen que la pierna la metas tú. No sé si eso le perjudica. Futbolistas que tienen asegurado el puesto en su selección, aseguradísimo, incluso como titular. Claro. Hombre, claro, por eso te lo digo, por eso te lo estoy diciendo. Porque creo que hay muchas reflexiones en torno a él. O si, como decíais anteriormente, creo que ha sido Ricardo el que lo ha comentado, tiene un compañero de viaje futbolístico que es el perfil idóneo para que él no brille en nada. ¿Qué es quién? Porque cada día... Bueno, yo doy por hecho que es Sorlo. Entonces, aquí hay un par de cosas que, si me permitís, el otro día hace una reflexión Simeone
sobre este asunto que deja una frase de estas sueltas que bueno, que quizás no ha pasado que ha pasado un poco más desapercibida, pero le preguntan que cómo gestiona él este tipo de situaciones, si con charlas y entonces él viene a decir, bueno, pues a veces me acerco y hablo con ellos de la vida, otras veces simplemente no hay nada que tengas que hablar, es simplemente acercarte y estar ahí, otras veces tienes una charla de fútbol. Dice, porque detrás bueno, detrás o delante de lo que hay de futbolista está la persona. Y se nos ha olvidado bueno, que Julián ha sido padre recientemente, padre primerizo. Y bueno, quizás yo no sé si hay algo que haya habido detrás de esa circunstancia que haya sido la que le haya hecho estar un poco más desconectado de lo que nos tenía acostumbrados. De todas formas, si tú le echas un vistazo a la comparativa de los números del año pasado respecto a esto, al actual, bueno, estuve una mañana ahí un poco buceando a ver qué es lo que había y los números estadísticos no son tan diferentes, ¿eh? O sea, Si las no es cuestión de sensaciones sí. goles, no es cuestión de Es goles y verdad. de No, asistencias. ya no de goles, Peris, ya no te hablo de goles porque de goles creo recordar que cuando yo lo miré llevaba incluso un gol más que la temporada pasada y una asistencia más. O sea, que es que ya no era una cuestión de goles, sino del resto de trabajo. Quiero decir, que estaba más o menos en las mismas acciones con balón, tenía incluso había muchas variables que estaban un poco por encima. Estaba mejor en acierto en los pases, estaba como tenía más tackles, tenía Pero si los menos pases se los duelos. da todos al rival. Ahora mismo Pues está anunciado. fíjate, pues fíjate que es curioso, pero tenía el mismo ratio, o sea, estaba por encima en acierto de pases. Por eso te digo que al final también son sensaciones. Quiero decir que el año pasado él vive mucho también de esos goles definitivos, el que marca a ver si me acuerdo, en Vigo, el que marca si no creo, no recuerdo mal, el que marca en San Mamés, esos goles que acaban dando puntos y que da la sensación de que, bueno, que estás ante un tipo que decide partidos. Y eso se ha dado quizás menos este año. Claro, Pero Chema, si no tú hay una miras un cosa, poco en el hay trabajo una más o menos es el evidencia. mismo. Hay una evidencia, Chema. El año pasado, Simeone no cambiaba a Julián Álvarez en el minuto 60, ni una sola vez. Le Y cambiaba ya también, llevan ¿eh? unas Sí. cuantas. Sí, le cambiaba también. No, quizá tanto como este año, pero sí que le cambiaba, ¿eh? Sí que le cambiaba. Porque, de hecho, acuérdate que en otra pieza de estas recurrentes de las televisiones al día siguiente eran las caras de Julián cuando la cambiado, acuérdate. Quiero decir que, bueno, eso estaba ahí. Entonces, es verdad que yo os compro que por sensaciones no parece el Julián del año pasado, pero mirando los números no está tan lejos, no está tan lejos. Lo que pasa Si que, se bueno, pega una segunda vuelta espectacular, se ponen los mismos números. O sea que ahora mismo lleva en Liga 7 goles en 19 partidos y la temporada pasada la cerró con 17 en 37. luego también hay De una hecho, lleva circunstancia que yo mejor no sé. ratio en la Champions. Lleva Sí, mejores números esta temporada en Champions League tanto en asistencia como en goles. yo no sé qué pensáis vosotros sobre esto, pero también hay una circunstancia porque Julián Álvarez es un tipo que viene de jugar en el Manchester City, que viene de jugar en la selección argentina. Es decir, es un futbolista que en los equipos de los que ha estado no ha tenido que ser él el jugador franquicia. Ha sido uno de los jugadores franquicia, ha sido uno de los jugadores diferenciales, pero estaba rodeado de un montón de tipos que resolvían también los partidos. Es que Entonces, claro, él no es un aquí jugador. No es un jugador de estos que se generen en la jugada y y la terminen y al final termine por decidir el todo. O sea, no es ese tipo de jugador. Él necesita de tener un contexto que le ayude. Y ahí Julián sí es un gran futbolista, pero no es el Kun Agüero. Oye, y Para que se me entienda. ese complemento de Julián, es que he visto hoy un reportaje en la televisión autonómica madrileña, Telemadrid, a mediodía,
he visto un reportaje que me ha llamado muchísimo la atención relativo al, lo diré, a los fichajes, no sé si la expresión que han utilizado ha sido frustrados o poco rentables o no sé qué, en los que aparecía Alex Baena. O sea, he flipado, directamente he flipado, ¿no? Bueno, Diego Alex lo he Baena, visto. a ver, a estas alturas se le puede meter ahí, claro. Sí, sí, porque el rendimiento de Baena está muy lejos de lo que se espera de Alex Vale, Baena. a Pero eso voy. claro, tienes que dejarle al Y menos que me- termine la primera temporada. Se me Y no hace, se me podría hace bola pensar que Alex Baena ahora mismo lo podamos catalogar como un petardazo, la verdad. A mí me parece, de verdad, o sea, digo, y no podría ser, os pregunto, el complemento que necesita Julián. Es decir, porque yo a Alex Baena, que me parece técnicamente un futbolista extraordinario, no le acabo de ver la ubicación donde el Cholo le quiere. Digo, no le acabo de ver, ¿eh? Igual es que esto, que yo veo el fútbol, ya sabes que yo soy muy torpe. En esa posición era donde el año pasado, bueno, y todos los años en Villarreal era su posición ideal, ¿no? En el centro del campo, tirado hacia la izquierda, entrando hacia el centro desde ahí. Es su posición, es una posición en la que él ha generado, bueno, yo creo que el año pasado era el futbolista de las grandes ligas que más acciones de ataque generaba desde esa posición. Y sí, Juanma, cuando acordaos de los primeros partidos, el Cholo le ponía junto a Julián, arriba. Hasta la lesión. Hasta la lesión, efectivamente, hasta la lesión. Ah, ¿Por qué digo? a mí... Porque dime, Chema. No, dale, perdona. No, simplemente le hacer una acotación. ¿Y no será que después de la lesión el Cholo ha leído que tiene más riesgo cuanto más arriba esté y no quiere perder? Simeone muchas veces empieza en la temporada muy valiente en cuanto a cambios y luego empieza a recular y a deshacer muchas de las cosas que hace y acaba en un estado muy parecido al primigenio, a lo que estamos más acostumbrados a ver en otras temporadas. Y yo creo que la fase de experimentación con Baena de momento la ha dejado aparcada, por lo que sea. A mí personalmente, de lo que dice Peris, a mí personalmente me gusta más por detrás del delantero, porque me parece que cuando está jugando en banda izquierda, supongo que tiene más potencial para jugar ahí, por las características que tiene, pero no se está soltando. Entonces, estamos viendo muy pocas acciones de esas que se va hacia el centro y prueba a disparar, pocos pases filtrados. Y cuando juega por detrás de un delantero, pues, bueno, aunque sea solo por la inercia de que estaba por ahí, lo intenta un poco más. Pero por la izquierda, cuando está jugando por la izquierda, es casi como muchas veces, es como si no estuviera, muchas veces. No sé si porque le falta, ya te digo, soltarse o porque, no sé. No, aparte que cuando él juega ahí en la izquierda necesita un lateral muy profundo y con el que combinar también de manera muy fluida. Y ese lateral, pues desde luego no es Ruggeri y Janko tampoco lo es, porque al final jugando ahí no deja de ser un parche. Oye, os dije en su día que Barrios me parecía el mejor futbolista que había en esa posición. El tiempo lo ha confirmado. Y ahora voy a decir otra salvajada. ¿Sabéis a quién me recuerda muchas veces Baena jugando al fútbol? A Zidane. Barrabasada. La punta. Esto te lo van a recordar como en su día le recordaron toda la vida a Paco García Caridad con Valerón. Bueno, pues a mí Alex Baena me recuerda. Yo de Alex Baena, y lo digo, y pobrecito mío se va a enterar, porque antes o después se va a enterar, porque alguien le va a decir, hay un tío de Almería que es paisano tuyo, aunque a Alex Baena le joda, porque Alex Baena no dice que es de Almería, dice que es de Roquetas. Y a mí esos nacionalismos catetos no los soporto. O sea, Alex Baena es de la provincia de Almería, nacido en Roquetas de Mar. Bueno, Roquetas de Mar no pudo nacer porque no hay hospital. Eso va a empezar. O sea, o nació en el Hospital del Poniente, con lo cual sería de elegido. Deja de que tenga orgullo de Roquetas. No, pero sí, a mí me parece muy bien que él tenga orgullo de su pueblo, del pueblo en el que ha crecido, en el que no sé qué. De hecho, le quieren muchísimo. El concejal de deporte de la Ayuntamiento de Roquetas es muy amigo mío y yo me consta que le parezco a Roberto Gómez. Pero si le acabas de llamar cateto a los de Roquetas, macho, te has metido en un jardín. A los de Roquetas no. A un tío que podía... Íbamos súper bien. Ahora que podía presumir, que no vas a quitar nada, que podía presumir ponerle pitidos ahí, de ser almeriense,
Joder, yo he nacido en Roquetas, he crecido en Roquetas, soy roquetero en mi pueblo, soy almeriense, coño. Es que, ¿tú sabes la ilusión que me hace a mí como almeriense decir que Ale Baena de Almería? Y que me diga alguien, no, es roquetero, porque lo dice él. Coño, con perdón. Juanma, yo lo que no sé, yo lo que no te pillo es la comparación. ¿Por qué te parece a Zidane? Porque quiero decir que no, o sea, no soy capaz de visualizar porque no te lo digo. Porque tiene movimientos. Se va a empezar a mirar las entradas, Baena, si lo estás comparando con Zidane. Ojo, Ale Baena es muy joven, es un chaval muy joven. Yo no sé si os acordáis del Zidane del Burdeos, del Girondins. O sea, es que, claro, yo me estoy remontando a cuando Zidane empezó a jugar al fútbol de élite. O sea, me voy años atrás. Claro, luego ya el Zidane del Madrid, pues es que ya aquello es una puta locura. Pero para bien del propio futbolista. Pero lo que quiero decir es que técnicamente me parece muy bueno ese chico, muy bueno. Y no me gustaría que se estropee por el camino. No me gustaría, joder, lo voy a decir, no me gustaría otro Rodri. O sea, no me gustaría que dentro de X meses este tío esté incómodo, no esté a gusto, no sé qué, un rollo patatero de estos y que un tío con tanta calidad, al que yo coincido con Ricardo, creo que ha sido el que lo ha dicho, o Chema, cuando está pegadito al área, tiene unos recursos que solo se los he visto a él, a Griezmann y a Julián. Se acabó. Ya está. Tenía otra cosa apuntada aquí que os quería preguntar y nos vamos, que llevamos una hora cascando aquí. Esta gente ya debe estar pensando que somos muy pesados para haber vuelto hoy con el 299 más 1, que no sé si va a ser nunca el 300 o no, pero el 299. 300. Hemos sobrepasado la hora. Sobrepasado la hora porque Juanma no lee los chats. Juanma tiene el chat cerrado y llevo todo una hora entera mandándole minutaje y me está ignorando, me está haciendo ghosting porque se ha vuelto un moderno. Se ha vuelto moderno y ahora te hace ghosting. Una hora, un minuto y en este momento 30 segundos es lo que llevo. Una hora, un minuto y 32 yo te llevo avisando de los minutajes por detrás desde el minuto 15. Os voy a explicar, pero lo voy a explicar mirando a la cámara, que además la voy a romper la cámara hoy. Os voy a explicar. Es que esta gente quería hacer 15 minutos de programa nada más. 15 o 20. No sé quién ha sido, se me ha olvidado quién era, el que ha dicho, vamos a hacer un ratico solo, ya veremos después. Y si nos dejan, y si nos dejáis, y si os acercáis a ver en YouTube este 300 de maneras, si lo escucháis en el podcast, que vais a tener 1000 maneras de poder verlo. Si Dios quiere que dentro de no mucho, cuando consigamos hacer así con el botón de off en Twitch, también os podáis ver en directo. Joder, pues ha venido la borra como Peris. Queremos hacer las cosas bien, queremos hacer las cosas como Dios manda. Que simplemente os iba a preguntar por una cosa, porque habéis dicho antes lo del medio centro, plantilla desequilibrada, no sé qué, y yo te he puesto aquí al lado de medio centro y dice, esta es mi letra asquerosa, Cardoso. Tenemos un medio centro en el equipo, Peris. ¿No te vale o qué? Sí, tenemos un medio centro en el equipo con el que el Cholo no ha contado hasta ahora. Ha preferido poner a Gallagher ahí, que era un drama absoluto, ¿vale? Con lo cual, mucho no confía en él, ¿vale? Y en cuanto a número, pues 3 mediocentros ahora mismo, que son los que tiene, pues se queda cortísimo, ¿vale? Por lo tanto, yo creo que tiene que ir al mercado y creo que tiene que ir al mercado bien, sin ir a fichar parches. Creo que lo de Ederson es una oportunidad de mercado porque termina contrato el año que viene y lo puedes sacar a un precio mucho más económico de lo que te pedían el año pasado. Y creo que tiene que poner la carne en el asador para traerse a ese jugador que creo que a Atleti le vendría de perlas. Es lo que creo. Ha cogido un buen dinero por Gallagher. Y, chico, si se ha hecho oficial lo de Raspadori hace un rato, alguien debe haber allí negociando todavía con el Atalanta. Pues, joder, que aproveche y se traiga a Ederson. Esperemos. Chema, ¿algo que decir? ¿Algún broche de esos tuyos que poner? No, nada, que para los que no nos dio la naturaleza para dar en cámara, pues estas cosas nos resultan un poco extrañas, la verdad. Escúchame, con soltura, os voy a decir una cosa, y lo digo desde el punto de vista técnico. El que mejor está encuadrado, el que mejor tiene el plano, un plano además americano de los hombros, o sea, un plano perfecto, es Chema. O sea, fijaros. No. Sí. Aquí, el que se nota que se lo ha currado es Ricky, que se ha puesto ahí la
la de Zutre. Él tiene un set ya, porque él ya lo viene haciendo, el resto hemos improvisado. Yo le he robado las sábanas a mi mujer y las hemos tenido que poner. En 3 semanas. Bueno, de todas maneras, Así que no se nos preocupe nadie, que yo creo que vamos a hacer una cosa con el tiempo, y es que vamos a encargar unos fondos uniformes. Si Ricky no está en el centro de la imagen. No, claro, bueno, claro. Es la regla de los 4 tercios. Sí, bueno, claro, Ricky está un poquito echado a la izquierda y yo un poquito a la derecha. Porque, o sea, que no te quejes. porque quiero dejar que se vea el fondo. Por lo que sea, ¿no? No, porque ya está. Pero es por una cuestión de equilibrar los planos. Ricky está un poquito a su izquierda y yo estoy un poquito a mi derecha. Yo me vi a mi izquierda cuando puedo. Pues ya está, pues eso. Para compensar, Juanma. Yo, por equilibrar los planos solo. Que, pues esto es lo que nos viene por delante. Yo espero ya la has gafado, mira. Ya la ha gafado, ya Chema se le ha acabado el saldo. Chema se le ha acabado el saldo del teléfono, ya se le ha acabado. ¿Qué es lo que nos viene por delante? Que espero que lo disfrutéis mucho, que guste este maneras, este manera nuevo, este formato nuevo de maneras, en el que a sorpresitas habrá, seguro, porque va a haber seguro, porque nos lo hemos propuesto, hemos hecho propósito de enmienda, que es lo que hay que hacer en estos casos, y ya está. O sea, que es lo que hay. Querido Chema, que ha sido... Mira, ¿no ves? Pues no le pasa el solo. Mira. El making of. Me pasa a mí también. Eso te lo dejas para el TikTok, que eso es un inicio de plano de TikTok. Todo haremos. Chema, está dando un espectáculo aquí con las cámaras. Bueno, pues escucha, demasiado bien, demasiado hemos hecho. Que ganas de que la IA se desarrolle para poder ponerme la cara de Valdano, de uno de estos y que salga Valdano hablando bien del Atleti por una vez. Hola voz. Querido Chema, querido Ricardo, querido Miguel Ángel Pérez, de verdad que ha sido un placer volver a vernos así, en un cuadradito como este, ¿veis? Así un cuadradito, partido por 4. Siempre va a estar partido por 4. Un día faltaré yo, que soy el menos importante, otro día faltará Chema, otro día le mandamos un abrazo a Javi que hoy no ha podido. Y así no vamos a ir rotando, porque es lo que nos apetece. Y para los de los podcasts, esto va a seguir también, como siempre, en iVoox y demás. Que nadie se preocupe. Es más, mañana cuando vea a Tony en el gimnasio, vecino de Zarza Quemada, que fue el que me dio el campanillazo en la cabeza. Bueno, de hecho, hoy es miércoles. No, hoy es jueves. No te enrolles. Ya está, ya me acabo. El lunes me dijo, ¿cuándo volvéis? Lo tenéis ya apañado y te dije, igual el jueves tienes una sorpresa. Y espero que por lo menos que la disfrutes. Si la estás escuchando, que la disfrutes. Si la estás viendo, chicos, pues ¿qué le vamos a hacer? Cada uno somos como somos, es lo que hay. Queridos míos, ser buenos, Cuidaros mucho. Un abrazo. Chao. Dos palabras, las de siempre, AUPA, Atleti.